Fui y soy militante popular con distintas alternativas en la actualidad. Un poco quiero empezar por recordar a un gran amigo mío que es Enzo Lauroni y Mónica Almirón, que fue su mujer, que actualmente están desaparecidos. Tengo que hablar de Enzo porque hablar de Enzo es hablar de mi vida también, porque nosotros hicimos una infancia juntos, vivimos a una cuadra del Parque Garay, en el mismo pasillo, nosotros en el número 1 y Enzo en el número 3. Hicimos toda nuestra infancia juntos y hablar de Enzo es como hablar de un líder innato de chiquito. Siempre fue líder en los juegos infantiles, fue líder en los juegos con los soldaditos en el Parque Garay. Es bueno decir que nuestra mayor parte de nuestra infancia transcurrió en el Parque Garay, donde éramos más de 50 chicos de distintas edades. Enzo tenía 2 años más que yo y abajo mío había algunos con un par de años menos, o sea que en el lapso de 5 años éramos cientos de chicos que pasaban por el parque. Y Enzo se destacaba porque era ya, como dije, un líder innato y yo lo seguía a todos lados. Enzo era mi, qué sé yo, aparte de mi amigo, era mi faro, digamos, desde la infancia. Tal así que cuando crecimos, bueno, en ese lapso en el parque hay dos o tres anécdotas, muchas anécdotas de vida que son buenas por ahí recordarlas. Una fue que nos llevaron en cana por jugar al fútbol en el Parque Garay, no se podía, y nos llevó en cana los escuadrones y el cuartito azul, se llamaba el cuartito azul, con el policía de la brigada joven, policía Daniel 12, que nos odiaba. Y nos llevaban a lo que ese momento era la sexta, hoy la cuarta. La sexta fuimos 2 veces y tuvieron que ir a buscarnos a nuestros padres. La segunda vez fue una cosa realmente, contarla ahora no tiene importancia, pero en ese momento para nosotros, todos los que estuvimos en ese momento, tuvo mucha importancia, porque estábamos jugando al metegol en el parque, arriba de uno de los bancos de cemento. Era un metegol que habrá sido una Navidad, porque era un metegol nuevito de madera, que a alguien se lo había regalado y estábamos jugando. Se jugaba de a 4 ese metegol, de un lado, del otro, y bueno, y todos los que mirábamos. Yo en ese momento creo que estaba jugando, pero no estoy seguro. Pudo haber estado mirando, porque jugar no era fácil, tenías medio que pelearte para lograr el lugar. Y bueno, o ser amigo del que traía el metegol en ese momento. Y estábamos jugando y apareció Daniel 12 con el cuartito azul, que era una especie de como de estanciera. Jeep. Se bajó él, Daniel 12, que después supe que era Daniel 12, en ese momento no, después me dijeron que era. Y él y 2 policías o 3 policías más. Y nos miró que estábamos jugando y le preguntó a Enzo, ¿por cuánto están jugando? Y Enzo lo levantó la vista y le dijo, por $1.000.000. Bueno, parece que a Daniel 12 no le gustó nada, irrisorio, porque decir dólares, la palabra solamente que conocía la palabra dólar debe haber sido Enzo. Porque nosotros, supongo yo que tiene que haber estado influenciada por la película esa Por un puñado de dólares, que creo que puede ser de esa época. Estamos hablando del 64, 62, 63. Yo habré tenido 9 años, o sea, sí, 62, 63. Y nos llevaron a todo en cana, a la sexta de vuelta, que era la cuarta, que es la cuarta. Y ahí eso un poco denota, digamos, la capacidad de respuesta que tenía el Enzo para todo tenía respuesta. Y la otra que en esa de los 50 chicos que jugábamos ahí, 50, 60, eran partidos a un gol, entraba un equipo, salía, entraba otro, salía.
Enzo jugaba bien al fútbol, tanto como yo también jugaba bien. Teníamos una línea media con Enzo, el negro Lismayer y yo que era prácticamente impasable. Pero bueno. Había también, digamos, líderes que se disputaban un poco los 50 chicos, digamos. Y había uno que era potente, peleador, boxeador, Carabajal. Carabajal, desgraciadamente, murió en un viaje, fue a verlo a Boca, no sé si era Boca y River en Buenos Aires, y se coló en el tren que iba a Buenos Aires, y huyendo del guardia se cayó y lo pasó el tren por arriba. Y era un líder también. Otro líder era el Popechole, que vos lo conociste. Estoy nombrando a toda gente que está fallecida, porque por ahí uno no quiere comprometer gente, ¿no? Pero el Popechole también era un líder también nato, tenía mucho carisma. Y se disputaban, Carabajal, Pope, se disputaban el liderazgo del parque, de los chicos del parque. Vos te acordás que estaban después los Caregoma, que ellos ya eran de otro sector, los Hormiga Negra, viste, que por ahí nos enfrentábamos. Todas bandas, digamos, de la zona más de lo que es el Triángulo, la Madrid allá al fondo. Nosotros éramos más del centro, digamos, del parque centro. Y hubo una pelea una vez por liderazgo. Me hace acordar esto a esos documentales que uno ve cuando se pelean los bisontes, ¿viste? Para lograr la manada. Popechole y Carabajal. 2 días duró la pelea. Pelearon 4 horas un día y 3 días al otro. Terminó en un empate porque se mataron. Ya no quedó nada. Me acuerdo una cosa que yo era la barra del Popechole, ¿no? Y me dice, no me acuerdo cómo me decía, pero posiblemente haya dicho José. Me dice, fíjate si tengo la pajita todavía dentro de la mano. Se ponía una pajita de escoba para poder tener la mano cerrada. O sea, es como que era algo que le sostenía, que podía sostener. Y digo, no, la tenés todavía. Pero bueno, esa pelea fue, en serio, 2 días fue. Y después otra, cuando ya Carabajal hace el viaje ese y muere, queda Popechole como, digamos, conductor de la manada. Y tenía un carácter medio así, diciendo, hace esto, venía acá, tráeme aquello, anda a buscar la pelota, tráeme agua, viste, cosas que hacen los líderes así, digamos, mal llevados. Y una vez le dijo a Enzo, tráeme agua. Y yo no le voy a traer agua. Tráeme agua, no te voy a traer agua, te cago a palo. Y se peleó con Popechole y Enzo. Y también terminó empatada, pero ahí Popechole dejó de ser líder y Enzo no quería, no le interesaba ser líder, pero le interesaba que no lo pasen por arriba. Enzo tenía una característica que era una persona, digamos, pobre, muy pobre. O sea, todo lo que hacia uno le regalaban Navidad unos soldaditos de plomo, a Enzo con suerte le regalaban de madera, mal pintado, usado. Siempre tenía esa particularidad de... Me acuerdo que una vez le dijo a un vago, ¿vos comés carne todos los días? Sí, le dijo, como normal, le contestó el muchacho. Bueno, yo y un montón de gente no comemos carne todos los días. Esto tiene que empezar a cambiar, le dijo. Ahí fue cuando un poco empezamos a vislumbrar, digamos, un poco lo que era la sociedad o la política. Yo estaba hablando ya de 13, 14 años, calculo. Ya había pasado la infancia, Enzo fue a estudiar en la escuela industrial, yo por supuesto lo seguí, eso empezó 2 años antes, yo empecé 2 años después, pero siempre lo seguía él. Bueno, y ahí comienza todo lo que es la gran militancia en la escuela secundaria, que es muy bueno rescatar esa época porque estamos hablando del golpe de Onganía, 66,
hasta más o menos el 70, el 71, que fue la época de auge, digamos, de todo el estudiantado, de toda la clase obrera en todo el país. Acuérdense que estuvo, por ahí estaba el cordobazo, antes estuvo el mendozazo, estuvo la parte del rosariazo, estuvo el asesinato de Bello, Cabral, toda esa época fue una época donde, bueno, es como que el que no estaba en política no estaba en la vida, ¿no? Una cosa así. Y ahí donde se desarrolla, y yo con Enzo empezamos a hablar con alguna gente de política, empezamos a hablar con gente que estaba formando lo que era la tendencia antiimperialista revolucionaria, que era la TAR, que pertenecía al PRT. Había otro grupo también que se estaba formando, que era el MALENA, el Movimiento de Liberación Nacional, que eran los que nosotros con esos dos empezamos a estudiar, digamos, un poco lo que planteaba uno, lo que planteaba el otro. En la TAR, que después se hizo el PRT, digamos, había gente, digamos, en la Facultad de Química, gente muy, ya con bastante experiencia. Estaba ahí el Lobo del Rey, estaba el Buzón Cervato, estaba el Nikita Klinkovich, había gente ya con, por supuesto, mucho más grande que nosotros, ¿no? No sé si tanto más grande, pero 3 o 4 años más que nosotros tenían. Y que Enzo tenían 3 o 4 y que mío sí, 5 o 6. Empezamos a hablar con ellos y empezamos a hablar con la gente de Malena. Estudiábamos con uno y con otro, ¿no? Y escuchábamos uno y otro. Y éramos varios, éramos Enzo, el Negro, Lismaer, yo y algún otro por ahí, se me escapa este momento. Pero bueno, empezamos a descubrir lo que era el marxismo, y Enzo se vinculó más con todo lo que planteaba, digamos, un poco el trotskismo, ¿no? Trotsky, la revolución permanente, eso lo sacaba de aquí, y el Che Guevara. El Che Guevara era un estandarte. Y por parte de esta gente, digamos, de esta gente de química, un poco se decide formar la agrupación en el secundario, en la escuela secundaria. Fundamentalmente nace en la Escuela Industrial Superior, nace lo que es el ARES, Agrupación Resistencia Estudiantil Secundario, de la tendencia antiimperialista revolucionaria, y digamos casi vinculado al PRT. En el secundario, yo creo que en ese momento, salvo me acuerdo de algunos militantes de la Federación Juvenil Comunista y algunos del Movimiento de Liberación Nacional, porque de los 3 que éramos muy amigos, Enzo, el Negro y yo, Enzo y yo fuimos al Ares, y el Negro se fue al Malena, ¿no? Decidió, de ese grupo de estudio que se han formado, decidió. Pero la gran convocatoria en el secundario fue a través del Ares. El Ares. En el universitario también había gente del Ateneo que tenía mucha fuerza, pero en el secundario yo creo que la primera agrupación secundaria fue la que se formó con los dos estos líderes prácticamente innatos, que fueron Enzo y Lionel McDonald. Lionel McDonald estudiaba con Enzo en el mismo año, a pesar de que tiene un año menor, pero estudiaron en el mismo año. Y bueno, ahí se fueron captando. Enzo lo capta a Lionel, Lionel lo capta a otro estudiante que fue Cantalico de Petris, que fue el marido de Emma, de Benedetti, a Gabriel, yo estaba, el Tuerto, Arias, y se forma en la escuela industrial se forma esa agrupación que era terrible, ¿no? El contexto de la escuela industrial ese era muy represivo, estaba en época de Onganía, no existían los centros de estudiantes, el centro de estudiantes no era una cosa que no existía todavía, no se le había pasado por la cabeza a nadie.
y se luchaba por las reivindicaciones, digamos, propiamente de la escuela industrial y del secundario. Pero, no sé, al cabo de un año se había desarrollado esta agrupación Ares, se había desarrollado en toda la escuela, en el nacional, en el normal, en la escuela ya de San José para varoncito, la escuela de comercio de mujeres, las escuelas técnicas. Yo creo que en un momento la agrupación éramos, no sé, pero éramos más de 100 personas, era una cosa increíble. Y bueno, ahí se participaron en todas las movilizaciones estudiantiles del secundario, que fueron, yo me acuerdo, cuando salíamos a buscar las chicas de, qué sé yo, del comercial, la gente del Nacional, todos los la del Almirante Brown, se incorporó mucha gente del Almirante Brown. Una de ellas es Beatriz Selva, que era tenía una lucidez esa mujer, una compañera de puta madre, tenía una capacidad de estudio, era una cosa increíble. Lástima que era muy fea, pero era muy, muy visionaria, pero hermana de Carlos Selva, que bueno, se suicidó hace unos años ella, después de perder a su compañero era de Montonero y no se suicidó por eso, sino que a su compañero lo desaparecieron y ella quedó muy depresiva. Se había exiliado en México porque había estudiado antropología en México y ahí volvieron, desapareció, así que bueno. Y desgraciadamente los últimos días estuvo con nosotros, con mi mujer, y porque éramos muy amigos, de esa época éramos muy amigos. Y no nos dimos cuenta realmente de lo que esa mujer estaba sufriendo, hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Esa agrupación, bueno, participaba de la escuela industrial, participaba en las tomas de la facultad de química. Teníamos una puerta que se comunicaba con la facultad, entonces cuando iban a tomar química nos corríamos y bueno, desde la terraza de la facultad de química se escuchaban todas las canciones de la Revolución Española. Era una maravilla. Todo esto es época de una dictadura, digamos, para nosotros dura, pero en la historia una dictadura dentro de todo blanda, digamos. Esa fue un poco, digamos, toda mi vinculación. Después yo no terminé en la escuela industrial, pero en el bachillerato de la escuela industrial. Y Enzo ya terminó, Enzo se quería recibir. Creo que fue uno de los pocos que se recibió de esa camada. No sé si de Petri se recibió, me parece que no. Y Lionel tampoco. Creo porque él había hecho mucho para poder estudiar, mucho esfuerzo de su familia. El padre era sastre y músico, como mi abuelo era sastre y músico, pero tal vez mi abuelo trabajaba, no sé si era mejor sastre o estaba mejor vinculado, porque mi abuelo era un sastre de gobernadores, digamos, o sea, tenía mucho prestigio. En cambio, y ahora hablando con la hermana de Enzo me entero que el padre de Enzo en un tiempo trabajó para mi abuelo Fiorilo. O sea que para mi abuelo Fiorilo, que muy conocido era Fiorilo en las épocas de mis abuelos. ¿Sí? Sí. Mira, sí, mi abuelo, bueno, es una cosa aparte, ¿no? Pero a Enzo le costó muchísimo, y Enzo estaba muy enamorado de Mónica. Mónica se había ido a Buenos Aires con su familia porque el padre de Mónica se había, creo, quedado sin trabajo, y la madre, que trabajaba en tribunales, pidió traslado y el padre fue a Buenos Aires a ver si conseguía alguna otra cosa. Tal vez así que sí, consiguió, porque importaba fruta de Río Negro con un hermano y tuvo un buen pasar en Buenos Aires, pero estaba separado. Mónica estaba allá, hizo todo el secundario allá, creo que el primer año lo hizo acá y después ya lo hizo allá, y Enzo
estaba desesperado por Mónica, era un amor increíble, esos amores que vos decís, mierda, era para admirarlo. Había, digamos, dos parejas en esa época, que una era Enzo y Mónica, que era el sumum de la pareja, digamos, y del amor. Y estaba otra pareja también que era el sumum, y era el negro con Graciela, que a Graciela tendría que ir a verla porque hace miles de años quería hacer unas preguntas. Bueno, pero Graciela y el negro se separaron, o sea, a los 2 años, no era, pero Enzo y Mónica era férreo, era una cosa, un enlace que no podía, vos no podías concebir uno sin el otro. Me acuerdo que eso que era muy pobre, era tenía problemas realmente. Enzo estaba siempre con los pantalones, el padre era sastre y siempre le ponía parche, entonces era una característica, los vaqueros siempre emparchados. Por ahí donde se rompía, el padre le hacía bolsillos, donde no tenían que ir los bolsillos, pero una cosa que, pero siempre, eso sí, siempre digamos muy pulcro, era una persona muy linda. Yo después le voy a mostrar fotos. Pero era una persona muy bella, muy italiano de la puta madre. Nunca se nacionalizó, siempre fue italiano, nunca fue argentino, siempre fue, no sé por qué, eso la verdad que no, le voy a preguntar a la hermana a ver si sabe, pero nunca se nacionalizó argentino. Y bueno, eso se fue, y en mi caso personal, yo en el año 70, que ya estoy terminando la escuela, se da el 5º congreso, digamos, del PRT, que es donde se decide hacer el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y yo la verdad que ahora no recuerdo, pero supongo que seguro que me tengo que haber asustado. Antes de comenzar esa etapa, ¿cuáles eran las reivindicaciones de ustedes en ese inicio de esa agrupación ahí en las distintas escuelas? La reivindicación es propia de lo que necesitaba el estudiante secundario: mayor presupuesto, libertad de agremiación, poder hablar. Acordate que la mayoría de las cosas estaban prohibidas, no había agremiación, no había posibilidad de expresarse. Eso, digamos, a nivel reivindicativo. Pero en el fondo, yo creo que todos pensábamos en la revolución socialista. Queríamos hacer la revolución socialista. Esto era un mero, como te digo, un mero trajín, digamos, ¿no? La epidermis, pero en el fondo yo creo que el Che Guevara había alimentado mucho nuestra sed, digamos, de justicia, de bienestar. Acordate del hombre nuevo, se hablaba tanto del hombre nuevo. Nosotros queríamos ser ese hombre nuevo, o queríamos tratar de que pueda llegar a darse el hombre nuevo. O sea, en el fondo, digamos, la idea era, sí, derrotar al capitalismo, digamos, porque el capitalismo, no sé si nos derrotó a nosotros, pero todavía está vivo, después de tantos años. Pero esa era la idea era bien, no sé si diría utópica, pero un buen sueño, digamos, ¿no? De que todos seamos iguales, que todos tengamos las mismas posibilidades. Esa frase de Enzo, vos comés carne todos los días, a mí me da vuelta después de 50 años. Varios la recordamos a eso, y él no podía comer carne todos los días, o sea que él también luchaba por sí mismo. O sea, nosotros por ahí luchábamos por los otros, que en definitiva luchar por los otros también es luchar por uno, porque si el otro va a estar mejor, mañana va a estar mejor, yo también voy a estar mejor, porque él va a estar mejor. O sea, es una cuestión de que eso decimos, pero ustedes, qué sé yo, lo hacían por los otros. No, lo hacíamos por los otros, pero en definitiva también lo hacíamos por nosotros mismos. Ese era más que nada era eso. Bueno, entonces en el 70 se da ese famoso 5º congreso, nos comunican un poco de la... Yo creo que ya estábamos incorporados como al PRT, me parece. Enzo seguro, Lionel seguro, De Petri seguro. Creo que la mayoría estaba. Bueno, pero nos llega esa comunicación y bueno, yo ahí no sé, yo supongo que me tengo que haber asustado. Siendo
bueno conmigo mismo diría que no estaba de acuerdo con eso, pero no sé, no me animo a decir que yo había elaborado una contrateoría a la teoría, digamos, de la lucha armada, de la guerrilla, fundamentalmente de la guerrilla, que ahí se hablaba mucho de la teoría del foco, del foquismo, del Che Guevara. Yo creo que yo en ese momento es difícil ponerse a pensar lo que pensaba uno hace 50 años atrás, pero me parece que yo no pude haber llegado a elaborar, pero no sé, capaz que sí, capaz que a mí no me cerraba. Y creo que, porque es difícil ponerse en el momento ese cuando uno tiene 20 y pico de años y verlo ahora, porque por ahí vos pensás ahora y no sabés si lo que vos pensabas en ese momento es lo que pensaba en ese momento o lo que está elaborando ahora de lo que pensaba en ese momento. Es complicado. Yo creo, para mí me asusté, te diría que, porque empezamos a hacer prácticas de tiro y todas esas cosas y a mí no me cerraba mucho. Pero no sé si por susto o porque nunca me gustó manejar armas ni las armas, no sé, pero bueno. Y entonces yo me fui alejando de esta agrupación y bueno, la agrupación creo que con el tiempo se fue desarmando porque tal vez viene uno de los problemas es como que hubo en ese momento que el PRT tenía mucha incidencia en la clase obrera, tenía muchos delegados gremiales y al el nacimiento del ejército y con el asunto de la guerrilla en Tucumán y sacaron los militantes de la fábrica, los mandaron para allá, me parece que eso fue uno de los grandes para mí. Yo no sé si en ese momento lo vi, pero creo que fue una grande las cagadas, digamos, de haber jugado todo para el ejército y haber dejado, digamos, todo lo que se tenía bastante bien construido en la clase obrera, en los gremios, en los sindicatos. Pero bueno, eso será alguna vez, habría que hacer un análisis de eso. Bueno, ahí me desvinculé del PRT, estuve, no sé, esto habrá sido el 70, 71, pero no mucho más, habré estado un año, claro, porque ahí ya me junté porque mi mujer había quedado embarazada, así que tuve que empezar a armar el nuevo hogar, que fue difícil porque me peleé con toda mi familia. Mi mamá me echó de mi casa, mi papá también. Me dijeron no vengan más por acá porque vos hiciste esto, aquello, porque te iba a tener una nena. Iba a tener un hijo. No se sabía qué iba a hacer. Fue una nena. Y bueno, ahí me tuve que poner a trabajar, cosa que hasta ese momento no lo había hecho, lo había estudiado. Y por eso me habré tomado eso supongo por el miedo o las diferencias y abandoné un poco la práctica militante durante ese periodo. Que ahora pensando, yo pensé que había sido más largo, pero no fue tan largo, habrá sido un año y medio más máximo. Y bueno, y creo que ahora pensando que estuvo justificado porque el nacimiento de un niño, me tuve que ir de la casa, ponerme a trabajar, hacíamos changa, puse a hacer fotografías. El barrio del Liceo, la loma del Quinoto, quedaba lejos del centro, trabajaba en el centro, bueno, todo. Hasta que y entré en el Instituto de Cine, que fue en el 71, entré en el Instituto de Cine, empecé a conocer otra gente que no había conocido, ya era esto más universitario, digamos. Después del Instituto de Cine tenemos que tener, estaba pensando, pero lo dejo asentado acá, lo de las baldosas, porque hubo desaparecido y el instituto, no se sabe dónde estuvo el Instituto de Cine. El Instituto de Cine está lo que es el Instituto Sol ahora, calle Suipacha entre Saavedra y San Lorenzo y Saavedra. Sí. Entre San Lorenzo y Saavedra, yendo como es la mano derecha. Y hubo desaparecido ahí que yo tendría que hacer memoria o indagar
Y sería bueno recordar porque todo el mundo se olvidó del Instituto de Cine. O sea, se habla cada tanto cuando era los años del cine, ¿viste? El año santafesino del cine, dice yo, pero vos le pregunté, ¿dónde estaba el Instituto de Cine? Y no te van a decir. Este fue el último lugar. Originalmente estaba en calle 1 de Mayo y Boulevard, por ahí estaba. Pero el Instituto de Cine, donde nosotros terminamos, donde nos cerraron, donde nos cerraron la puerta en la cara, sin podernos recibir, estaba ahí. Y me parece que merece, digamos, ser reconocido como lugar para que todo el mundo sepa que ahí funcionó el Instituto de Cine, ahí estuvieron los últimos grandes. No Birri, porque ya Birri se había ido, pero estuvo Fernando Oliva, estuvo Gramaglia, estuvo Guillermo Lópezito, Iberia Gutiérrez, bueno, todos mis profesores, estuvo Saer, creo que alcanzó a estar Gola, me parece, o sea, es un lugar que realmente es emblemático. Y cómo está sola ahí, no sé. Me gustaría, digamos, que todo esto un poco se sepa también. Pero bueno, empecé a estudiar cine, conocí a otra gente y conocí a una gente que... Porque ahí uno durante el secundario estuvo militando, digamos, como estudiante secundario, pero ya cuando era más grande, digo yo, y es como militar en lo que vos querés hacer o querés saber querer hacer. Y estudiando cine, bueno, me encontré con gente que era alguna militante de vanguardia comunista, que estaba Ninfa Pajón, no sé, había otra gente, referente, y después empezaron a aparecer otros de la misma cosa, y me incorporé a lo que en ese momento era vanguardia comunista, que tal vez lo que me convenció es que dice, vos vas a estar acá en la agrupación y vas a hacer lo que vos querés hacer y lo que vos sepas hacer. Entonces empezamos a hacer audiovisuales. Y hicimos el primer visual que hicimos con la gente de vanguardia comunista. Estaba Macaño, que en este momento está en Europa, no sé si vive o no. Estaba Eugenio Macaño, estaba la mujer que era Ninfa Pajón, su hermana que era Selva Pajón. Estaba una abogada que ahora está en Europa también, que es abogada de la CGT, de una de las tantas CGT que hay en España, Miriam Correa, que era como bibliotecaria, algo así, tiene un cargo de mierda ahí en el instituto, pero también era compañera ahí de militancia. Después fuimos comparando otra gente, un chico Tisera de apellido, bueno, y formamos un lindo grupo de trabajo audiovisual. O sea, y ahí a alguien se le ocurrió la famosa frase esa, la famosa creo que en todo partido hay, que es Agipro. No sé si ustedes lo sintieron, Agipro. Bueno, entonces debe ser la izquierda, digamos, esta izquierda medio rara. Agitación y propaganda. Exactamente. Vos estás en Agipro. Bueno, entonces yo fui a Agipro, que era, qué sé yo, hacer volante, repartir volante y hacer todo lo que sea difusión, la agitación y propaganda. O sea, difundir, digámoslo, difundir nuestras ideas, ¿viste? Y bueno, una de esas difusiones una cosa que nos gustó a todos los que estuvimos, que ya les digo, estaba Macaño, Ninfa, Tisera, estaba Colombo, que era amigo mío, que de Rafaela, que estudiaba cine, estaba, bueno, no sé, había otro más. Y entonces hicimos un audiovisual que originalmente se iba a llamar Trelew. Se iba a presentar en el 73, Trelew fue en el 72, sí. En el primer año de la masacre de Trelew, en el 73, en agosto del 73, se iba a presentar. Acuérdense que un audiovisual son fotos proyectadas con sonido aparte. O sea, esto es un lujo. Claro. Esto era fotito por fotito,
un grabador con un relato o ruido, lo que sea, y bueno, se pasaba la foto por un lado y el otro iba para el otro lado. Entonces, siempre tratando de que estén sincronizados, o sea, calcular el tiempo de cada foto, ¿viste? Bueno, todo un embole. Todo se hacía foto blanco y negro, la revelábamos nosotros, la copiábamos nosotros, diapositivo blanco y negro. Era todo un proceso. Un genio era Eugenio Macaño. Que Eugenio Macaño era mi jefe, mejor dicho, mi profesor, porque era jefe de laboratorio fotográfico en el Instituto de Cine. Estaba él y había otro, bueno, y él en eso era un técnico espectacular. Y empezó ese audiovisual, se iba a llamar Trelew, para ser presentado al año, digamos, de la masacre de Trelew. En el interín, que creo que fue, Trelew fue en agosto, primero año del 73, lo de Ezeiza, 20 de junio. 20 de junio del 73, sí, del 73, la masacre de Ezeiza. Sí. 73. Sí. Entonces, nuestro visual, que se iba a llamar Trelew, al pasar eso, se llamó Trelew Ezeiza. Entonces tuvimos que rearmar todo, y cuando proyectamos, que lo proyectamos ante una concurrencia increíble en Azoem, que estaba ahí en calle Urquiza, en un gran patio, digamos, una pantalla y todo, y proyectamos la audiovisual Trelew 6. Y dice, bueno, fue muy, muy movilizador. No me pregunten ahora por qué incorporamos, pero me parece que tenía que ver un poco con la represión, digamos, del sistema hacia la gente militante, hacia el pueblo, digamos, ¿no? La relación entre Trelew y Ezeiza. Y bueno, ahí fuimos, digamos, fui militando en el Vanguardia Comunista. Vanguardia Comunista era, en un momento, no digamos que éramos una enormidad de gente en Santa Fe, pero éramos, no sé, 25 o 30 militantes que laburábamos. Bien, nuestra mayor preocupación era insertarnos, digamos, en la clase obrera. Nuestro objetivo fundamental era Baco y FIA. Supongo que todo militante que se precie de querer tener inserción en la clase obrera es a través de eso, y era costoso para nosotros. Nosotros lo que hacíamos es con el Gestemner eléctrico, a veces imprimíamos volantes y bueno, lo llevábamos a Baco, salíamos a las 4 de la mañana y tirábamos volantes. Hasta que uno de los compañeros, que Ovidio Parcero, que había venido a Buenos Aires, que nos hicimos amigos y se incorporó a Vanguardia Comunista, logró entrar en la FIA, en el comedor. El comedor estaba tercerizado. Entonces él, a través de la empresa tercerizada, consiguió un cargo bastante importante, no de cocinero, sino tampoco de súper encargado, pero bien. Así que ahí nos alivió un poco el trabajo, porque dejaban los volantes en el baño. Nosotros lo hacíamos y ya lo teníamos que quitar hasta las 4 de la mañana. Yo tenía que ir. Fue una buena época. Nosotros ahí empezamos a ser pobres. Lo que hablaba de eso, nosotros empezamos a ser pobres. No teníamos un mango partido por la mitad, al menos en mi caso, con mi esposa y con mi hija, éramos re pobres, mal, alquilábamos una casa, comprábamos la leche esas S26 para alimentar a esta niña que había nacido y que siempre tenía hambre, que nos costaba, nosotros pagábamos 20.000 pesos el alquiler de la casa del mes. La lata de S26 salía 10.000, o sea, salía 15 días de alquiler. Tomaba una lata por semana o cada 10 días cuando le poníamos un poquito de agua, ¿viste? Más agua para que dure. Yo te digo, cuando sacaba el último, tenía una cucharita redonda, ¿viste? De plástico. Cuando hacía así, rasqueteaba y yo, ¡ay, hija de puta, de vuelta con esto! Era mal, no teníamos nada. Solo que habíamos alquilado esa casa que valía 20.000 pesos, que la habíamos alquilado con otra compañera que estudiaba cine, que ahora vive en Japón, la Japo, que no era militante, ella era más bien
hippie, muy amante de los Beatles y todas esas cosas. A esa casa era una casa quinta que iba de 100 metros de fondo, iba de una calle a la otra y estaba llena de árboles frutales, hasta un nogal teníamos, así que comíamos durazno cuando había, naranja, mandarina, pero más de eso no. Habíamos hecho una huerta, me acuerdo, que después la huerta se nos hizo mierda, qué sé yo, y había salido la chicoria salvaje, cortábamos la chicoria esa salvaje y comíamos, no teníamos sal, aceite, un desastre, pero bueno, éramos muy pobres. Y con Mario, trabajando en el comedor, empezamos a comer no sabe qué, porque todo lo que sobraba lo traía, y lo que sobraba no eran sobras. ¿Y en qué trabajabas vos? Nosotros teníamos una agencia de PRODE en la Plaza España, que me lo había puesto mi tío, éramos empleados, pero trabajamos tres mañanas a la semana, poquísimo, nos pagaba por hora, ¿viste? Era muy poco. Y ahí puso el laboratorio fotográfico y más o menos empecé más o menos a rebuscármela, porque se ganaba, en fotografía se ganaba bien, cuando vos agarrabas una fiesta, cumpleaños de 15, se ganaba bien porque hacías todo el revelado blanco y negro y el trabajo artesanal ese redundaba en cobrar. O sea, si vos te salías 10 pesos de gasto, la foto la cobraba 50, o sea que tenía una muy buena ganancia, era muy buena ganancia. Que es lo que se cobraba, no es que le arrancábamos la cabeza a nadie, pero era, no sé, entonces había sindicato de fotógrafos, yo era afiliado, y te había precios regulados, por ahí siempre igual, viste, alguien cobraba más o alguien cobraba menos, eso de acuerdo a la necesidad de cada uno y la cara del cliente, pero elaborábamos en eso, en la agencia de PRODE, que era de PRODE, todavía no era de Quiniela, no existía la Quiniela, y hacíamos ahí fotografía, teníamos un local ahí en la Plaza España. Como el local lo pagaba mi tío, el alquiler, eso no pagaba por hora, yo aproveché en el fondo, puse un laboratorio fotográfico y hacía fotos, retratos, hacía cosas así. Y Silvia trabajaba también conmigo. Después Silvia entró en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. La verdad que tenían que haber entrado los dos. Y yo le digo a Silvia, no, yo no soy para eso, andás vos y yo me voy a ver si puedo hacer alguna otra cosa. Pobrecita, trabajo 30 años. 35. Digo, no, vos, yo me voy a dedicar al arte, digamos, un poco, ¿viste? Bueno, así que Silvia después paraba la olla. Prácticamente paraba la olla, porque el sueldo era bueno. Hasta que, bueno, le agarró la ley de prescindibilidad con el golpe del 76 y, bueno, y la mandaron. La rajaron con un telegrama, la rajaron, una cosa increíble, hasta que después con los años, digamos, fue reincorporada, después de muchos años. Esos 15 años que estuvo sin trabajar, nunca se lo reconocieron como con sueldo, pero sí le reconocieron como antigüedad, pero no como sueldo, si no hubiese cobrado una fortuna, me parece. Bueno, hasta que vino el golpe. Seguíamos haciendo este tipo de trabajo, digamos, de agitación y propaganda, vincularnos. En ese periodo es que se cierra el Instituto de Cine. El Instituto de Cine, claro, el 75 se cierra el Instituto de Cine. Sí, estamos hablando de este periodo. 75 se cierra el Instituto de Cine, nos dejan a la japonesa y a mí y a otros varios, digamos, con la puerta en las narices. No nos dieron ningún tipo de respuesta, nada. Y bueno, desgraciadamente no nos pudimos recibir, me hubiese gustado recibir, pero no pudo ser. En el 76 vino el golpe, Silvia ya trabajaba en la caja de ahorro, me acuerdo el día del golpe, Silvia se levantaba a las 6 de la mañana, yo iba a la agencia de PRODE, pero entraba a las 8:30. Y Silvia escucha por la radio que, bueno, la marcha de los militares, el comunicado número 1 y yo comunicado número 2, ¿de acuerdo? Y me dice, hay un golpe de Estado, ¿qué hago? Y no vaya a trabajar, le digo, quedate, le digo, vamos a seguir durmiendo. Y se fue a trabajar y a la media hora volvió, porque la volvieron, cerraron la caja y todo cerrado. Pero
Yo creo que nadie se dio cuenta realmente de lo que iba a ser ese golpe. Nadie se dio cuenta. Yo no sé si un poquito antes, después del audiovisual que proyectamos, no sé si faltaron 2 años. Yo no sé si antes del golpe, un poquito antes del golpe, no, después del golpe. Lo meten en cana a Macaño y a Ninfa. La verdad que no me acuerdo por qué. Discúlpame, ¿el Sí. Instituto de Cine era nacional, provincial? Y decime por qué lo cerraron. El Instituto de Cine pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral. ¿Y por qué lo cerraron? Y hay varias versiones por qué lo cerraron. Una porque era una cueva de comunistas y subversivos y terroristas. Yo creo que esa fue. Y la otra porque supongo que con todo el quilombo que había en ese momento, me parece que había también una cuestión de... Dentro de la misma universidad había ya sectores medio reaccionarios, digamos, que no veían con buenos ojos gastar plata para que alumnos filmen películas populares, digamos, que no le interesaba. Si bien ya tenía su historia con Beer y había hecho y qué sé yo, pero ya eso ya hay que olvidarse de eso, hay que olvidarse. Lo de Birri, la verdad que fue una cosa increíble, esas 2 películas que hizo el Instituto Los Inundados y el Tire 10 son obras de arte. Por más que no se la reconozca, pero Los Inundados es una obra de arte, es una cosa increíble. Vos la ves, yo la veo 2 o 3 veces y cada vez la entiendo y la aprecio más, me parece que es una cosa increíble. Y el Tire 10 también, el Tire 10 es una cosa que es... Pero el Tire 10 es corto, dura 40 minutos, me parece, no sé si llega a 40 minutos, es cortísima. Sin embargo tiene una fuerza, una película de la puta madre, ese pito que toca el tren que viene, los chicos que corren, Tire 10, es una cosa que es increíble. Lo del Tire 10 yo me acuerdo que fue la primera proyección que se hizo pública del Tire 10, se hizo ahí en el lugar donde se filmó, donde están atrás del parque allá, donde está el Puente Negro. Ahí que estaba había una cancha de fútbol, yo no sé si no era la cancha de Sacachispa, algo parecido. Me acuerdo que era una cancha de mierda llena de piedra, jugaba ahí y te quedaba como todas las canchas de los potreros, ¿viste? Que peleaba más con las piedras que con la pelota. Y ahí a 7 de la tarde se puso la pantalla y se hizo la proyección para toda la gente, digamos, del barrio y de la gente que había participado ahí, de los chicos. Fue una cosa maravillosa. Y yo habré tenido ahí, esto fue en el 59, no tenía 10 años, y me acuerdo. ¿Por qué fui ahí? No sé, seguro que alguien me llevó o alguien me dijo, vamos, que hay una película. Yo no tenía ni idea. Después empecé a ver lo que era el Tire 10 cuando entré al Instituto de Cine, pero una cosa realmente maravillosa. Yo creo que ese cine no iba a ser permitido como venía a la mano, digamos, en el 75, el 76, ya estaba. Ese cine no le interesaba. A la universidad no le interesaba mantener eso. Por más que había habido un 73 con un movimiento progresista y todo, pero ya me parece que ahí ya se venía la derecha a la universidad con ganas de no permitir. Yo creo que un poco se cerró por eso. Y lo otro también se cerró, que hay que tener, no sé cómo va en la balanza, pero se cerró también por los propios alumnos y el cuerpo docente, porque eran muchas las peleas que había. En vez de hacer un frente, digamos, unido, había pelea entre los que se llamaban los zurdos, los peronistas, los pesitos, el otro, el curtalón, el otro aquel allá. Eran peleas, todos los días había peleas, todos los días. Eso, en vez de aportar, digamos, dio pie a que se cierre. Si vos, un poco lo que nos pasó en la cárcel, si nosotros en las cárceles en Corona no hubiésemos peleado entre nosotros, hubiésemos sucumbido. O sea,
¿qué fue lo que lo hizo que nos uniese? Que había un enemigo común, que la única forma de que nosotros podamos sobrevivir, digamos, era estar unidos para luchar contra eso, si no, no había otra forma. Yo de eso me di cuenta apenas caí en la celda y dije, esto me parece, si no te juntas con alguien, perdiste. Y bueno, pero ya es otra parte. Y en el 76, después del golpe, nosotros teníamos que habernos mandado a guardar, no salir nunca más de la casa. Pero no nos habíamos... ahí voy a lo que decía. Eugenio Macaño y Ninfa Pajón fueron detenidos. No me acuerdo por qué. Sí, pero fue antes del golpe. Fue en finales del 75. Nosotros no nos preocupamos, o sea, no nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos porque yo me acuerdo que lo fui a visitar a Macaño a la cárcel, lo fui a visitar, le llevé algunas cosas, fumaba particulares 70, me acuerdo, le llevé cigarrillos, alguna otra boludez que me habían dado, que me habían dicho que había que llevarlo, y estuve con él, lo visité ahí, yo siendo, digamos, un poco militante también. Y después Ninfa la soltaron enseguida y Macaño creo que a los 2 o 3 meses salió en libertad y me parece que ahí ya se fueron a España. Pero ahí nosotros me parece que teníamos que haber recogido ante el golpe ese que no nos dimos cuenta, nosotros seguimos militando como antes. Y nos mandamos algunas cagadas, no cagadas, sino seguimos haciendo cosas que capaz que no teníamos que haber hecho. Hicimos en la FIA, ante la falta, digamos, ante la falta de resistencia al golpe, nosotros decidimos hacer una especie de un operativo. Se secuestró un carrito propalador, de eso que en Santo Tomé, que hacían publicidad de la calle. Entonces habíamos hecho una cinta grabada para ponerlo ahí, ¿no? Y que salga por los parlantes el cosito este. Para eso tuvimos que agarrar el tipo, el dueño del coso, y dejarlo en su casa. Yo puedo decir que lo único que hice ahí fue hacer unas cajas, parece que a mí me pareció una cagada, pero decía unas cajas, viste, media raras, no sé, de cartón, que decía peligro explosivo, y le puse unos alambres así, unos cables, no sé qué mierda había hecho. Puse 4 o 5 al lado del camión donde se dejó, donde iban a salir el sonido, y para que nadie se arrime. Entonces se puso el coso y bueno, y salimos, dejamos el coso andando, no sé qué mierda. Y con tal mala suerte que uno de la brigada de explosivos de la policía fue ahí cuando vio las cajas esas, qué sé yo, y se murió. Así que bueno, después le voy a contar cuando ves todo ese caso, viene en la tortura de la cárcel, que es una cosa bastante interesante. Bueno, y después seguimos insistiendo, digamos, con cosas así, llevamos volantes, ya no sé, creo que, Mario ya lo habían echado, no sé por qué lo habían rajado del comedor, así que ya ni comíamos, de vuelta a la chicoria salvaje, y no teníamos la forma de dejar los volantes, así que teníamos que... Y me acuerdo que una vez fuimos con Piquito Santa Cruz, Piquito Santa Cruz estaba en el grupo, y... yo teníamos una moto, una Zanela ahí, que siempre me dejaba pata, y fuimos a repartir ahí a la FIA para tirar volantes así nomás, viste, en la puerta cuando entraban los obreros en el turno que le correspondía, que era de las 6 de la mañana, 5:30, sé que era tempranísimo, una cosa de loca. Y tiramos los volantes y viene un patrullero a perseguirnos, así que la Zanela... Yo lo tenía Piquito atrás, temblaba Piquito. Yo no temblaba, no porque no tenía miedo, sino temblaba porque tenía que manejar.
Bueno, no sé cómo, en una de esas cosas que uno hace y se mete por una calle que no sabía dónde era, lo perdimos al comando que nos perseguía. Pero hacíamos esas cosas que ya creo que... Y bueno, seguimos así militando, digamos, haciendo estas cosas, que no era tampoco la panacea, pero siempre con la intención, digamos, de que, digamos, que el obrero, digamos, nos vea, ¿no? Yo teníamos un trabajo, digamos, como obrero comunista había un trabajo, yo creo, recuerdo que había un trabajo muy interesante en Villa Constitución y había un trabajo muy interesante en la clase obrera en Ingenio Ledesma. Había un militante de vanguardia que creo que se llamaba Weiss, me parece que Weiss o algo así, que era un tipo dirigente del sindicato, un tipo muy reconocido. Y un poco nuestro faro eran esos, y nosotros queríamos hacer FIA y Baco, digamos, hacer un poco eso mismo. Porque creíamos que la clase obrera era el elemento fundamental, digamos, en lo que nosotros en ese momento decíamos la toma del poder, ¿no? Linda frase, pero complicada, la toma del poder. Hasta que un 1 de mayo del 77, una persona, un compañero de Vanguardia Comunista de Rosario, me dijo esperame en tal lado, qué sé yo vivía en Santo Tomé, y que tengo que darte unos papeles, no me acuerdo qué era. Otro negro. Esto no voy a decir el apellido porque está vivo. Y salgo de Santo Tomé para la avenida Santa Fe, que nos íbamos a encontrar creo en la terminal de ómnibus, porque él venía de Rosario, y en el puente me para un operativo policial y ahí me mandan me llevan a la seccional de policía de Santo Tomé, ahí que está sobre calle 25 de Mayo, a una cuadra donde yo después trabajé 30 años, que es la Fundación Pica. Y en ese lugar me mira el tipo y dice, ¿qué hace? ¿Qué le pasó? No, me pasa que no tengo papeles del auto. Y cierto, no tenía papeles. No tengo papeles del auto, fui a 600. Y me asusté y yo, bueno. En un rato firma la declaración y se va, me dice. Contento yo. Y viene un tipo de Santa Fe. Mi mujer dice, vos tenés una cara que todo el mundo te reconoce, me dice, vos tenés una cara... Son un desastre, porque todo el mundo, yo no me acuerdo nada, pero ¿a vos? El tipo de Santa Fe, y me dice, no, yo vos te tengo junado, me dice. Tu cara me dice algo, ¿viste? Bueno, no lo dejé ir. Me dejaron ahí. Y bueno, parece que el tipo vuelve a sus archivos, ¿viste? Vuelve a sus archivos y dice, no. Yo había tenido una encanada a los 17 años con Lionel McDonald. Tuve menos de un día, porque era menor. Pero cuando cumplí 18, me encanaron y creo que me encana, no sé si... Me parece que con la hermana de Gabriel de Benedetti, con Emma. Porque viste, con esas cosas que uno hacía pintada, viste, íbamos de pareja, mujer y varón. La primera, no sé si fue con Lionel o con la hermana, bueno. El tipo viene con los papeles y me dice, mirá, tu prontuario, no, ¿cómo te va? Y bueno, me allanaron la casa y me encontraban todo el mimeógrafo del coso, el no transar del periódico de Vanguardia Comunista, volante que estábamos para salir a repartir y todo eso. Así que de ahí a la cuarta, si algún día, algún tiempo voy a contar lo mal que la pasé, pero te digo que haciendo síntesis tuve 10 días, picana eléctrica todos los días, sin comer, sin tomar agua, porque decía, si te damos agua vas a explotar como un sapo, y que digamos, momentos muy difíciles porque vos creés que sos boleta ahí, que no te vas a salvar. Es más, por ahí preferí que decir, bueno, máteme, porque basta con esto. Submarino, claro.
y me ¿Y traen... eso en la misma comisaría cuarta? Sí. La traen a mi mujer uno de esos días, la mujer delante mío, la vi desnuda, y dice, acá esta pierda. Y todavía tenemos la idea con mi mujer que no sabemos cómo mierda, pero escuchábamos llanto de chicos. Y entonces nos decían, ahí están tus hijas, ahora le va a tocar a ella. Ahí te digo, la picana, yo creo que de ahí me quedó el miedo para toda la vida. Yo no lo perdí. Yo creo que el miedo no lo he perdido. Me parece que no lo he perdido. O sea, creo que se va perdiendo de a poco, digamos. Se va perdiendo de a poco. Pero yo en Coronda tenía terror a que me saquen y me lleven de vuelta a la cuadra. Yo soñaba con que me iban a llevar de vuelta. Así que nunca, pero yo hablaba con mi compañero de celda, o hablaba ahí, estaba el Tito Jaime, que era el compañero de Vanguardia Comunista, ¿no? Que hablaba, un tiempo tuvimos la celda juntos y yo hablaba, mirá, negro, yo tengo miedo, tengo mucho miedo. Y sí, dice, todos tenemos miedo, pero bueno, tenés que empezar a convivir con el miedo. De esa época, de esa cuarta, de esos 10 días, yo entré con 60 kilos, habré pesado cuando entré, 60 y pico. En 10 días llegué al hospital con 35 kilos, había bajado, no sé, pero 20 kilos, una cosa, una piltrafa. Y tuve 2 meses en el hospital, en la sala policial del Cushion, por el problema ese de la muñeca. Que bueno, ahí fue una experiencia dentro de todo interesante porque tomaba 2 litros de leche por día, era una cosa increíble. La leche no debe haber sido cara, pero tomaba leche, comía mediodía y noche, una cosa, y qué sé yo, si entré con 35, no sé, salí con 70 más o menos cuando me llevó la Coronda. La fecha bien, ¿cuál es la que esos 10 días que pasaste en la Del cuarta? 1 de mayo más o menos hasta el 12 de mayo del 77. ¿Y Silvia fue detenida con vos? No, fue detenida 2 días después, 1 o 2 días después, porque me llevaron solo a mí de mi casa. Estábamos ese día festejando el cumpleaños de la más chica de Analía en ese entonces, que cumplía 1 año. Ella cumple el 2 de mayo. Esto fue el 1 de mayo, era domingo. Por eso festejamos, el 2 era lunes, entonces festejamos el domingo el cumpleaños de Analía. Que a partir de ese momento nunca más festejamos un cumpleaños un día antes. Siempre, o la fecha o posterior, por la duda. Es como Colón, ¿viste? Tenés que tener una cábala, porque si no... me llevaron a mí solo. Entonces cuando la vinieron a buscar, como yo no volvía, qué sé yo, después pasó mi hermana, que me vio que me llevaban a, no sé, a algún lado, me llevaba. Creo que me volvieron a la comisaría de San Tomé, después vio que me llevaban a otro lado. Supongo que me llevaban a la cuarta, pero bueno, ahí cuando me secuestran de la de Santo Tomé, me meten en el Falcon ese abajo, en la parte de atrás, con la cabeza cosa, con una pata en el coso, ya me ven, me ponen una, no sé si mi propia camisa, mi propio pullover, me tapan bien y ese auto empieza, que no sé dónde iba. Yo nunca supe que estaba en la cuarta, me enteré después. Y es más, cuando estaba en la cuarta yo escuchaba a los chicos de las campanas de la escuela y mi mamá estaba ahí y yo no sabía dónde estaba. Fíjate si había estado re loco también. No me daba cuenta. Escuchaba el portón y digo, ¿qué será este portón que lo abre con tanta fuerza y lo cierra? ¿Dónde mierda está? Yo nunca me di cuenta que estaba en la cuarta. Después sí la detienen al otro día, en la casa de la madre, creo que se había ido a refugiar ahí, la agarran ahí, agarran a mi cuñada, agarran a mi tío, el que nos había dado la agencia de PRO, digamos, que era nuestro patrón. También lo tienen detenido, Fiorilo, el hijo de mi abuelo. Bueno, y bueno, después, digamos, un poco empieza toda la vida en Coronda, que creo que ya lo conocemos, todos conocen la historia de Coronda, salvo que lo voy a decir acá, porque como la cámara del Muni, el Muni una vez, porque viste que en Coronda
había dos grupos mayoritarios, que era el PRT, digamos, y Montonero. Y después había otro que era Partido Obrero. ¿Partido Obrero era? No, Poder Obrero, que era lo que se decía la tripa, ¿no? Como nosotros éramos vanguardia comunista, no estábamos ahí. Pero igual, yo quería estar participando, ¿viste? Yo participé bastante. Hacíamos lo que hacíamos todos, así que no éramos menos. Entonces un día le digo al Muni, ¿por qué ustedes siempre tienen el economato? Siempre lo tienen ustedes, o aquel. ¿Por qué siempre ustedes tienen el tabaco? No había mucho, ¿viste? Tabaco, papelillo, jabón, hojita afeitada. Nada. Papel higiénico, no sé si era... Sí, no, sí, también. comprado. Papel higiénico, también, sí, también. Sí, eran 5 cosas. Pero, ¿viste? Economato juntaba para los que no tenían, que era una cosa muy buena. O sea, que recibía visitas, recibía cosas y compartía. Entonces hacía un fondo común. Eso es el economato. Entonces digo, Muni, ¿qué tal si alguna vez tengo yo el economato y no siempre ustedes? ¿Viste? Sí, me dice. Te doy, mañana te pasamos el economato. Pasaron todos, yo estaba contento. Yerba no había porque no tomaba, no existía eso. Sí que tenía tabaco, papelillo, fósforo, gilet, papel higiénico y para de contar. Rico. A las 3 horas la requisa. La requisa. Tuve que tirar todo por el inodoro. En media hora tuve que tirar todo. Todo. No quedó nada. Le digo, Muni, gracias, le digo. No me lo mandé más. No lo quiero más. No, pero fuera de la casa. Yo lo cargo al Muni. Porque dice, mirá, me mandaste a la media hora tirar todo. Pero bueno, hicimos la vida corondina que creo, a pesar de que mucha gente diga que estoy loco, pero yo creo que mucha gente piensa como yo, que fue uno de los mejores momentos de mi vida. Mi vida, porque ahí conocí lo que estoy aplicando en este momento en la vida diaria, que un poco la empatía, la solidaridad, digamos, el preocuparse por el otro, que el otro es uno, que no es el otro, que sino que estamos vinculados, que vivimos en un barrio, que tenemos problemas comunes. Todo eso creo que lo aprendimos en esa época, de Coronda. Es un poco cuando el ser humano se siente tan apretado, digamos, es como se abroquela, se une para, digamos, sobrevivir. La última vez era sobrevivir y bueno, las cosas que hemos hecho, lo que hemos hecho ahí adentro. Yo estaba en clase por la ventana, aprendimos un montón de cosas. Yo di clase de fotografía. Yo no sé, creo que te comenté, había un compañero que era de Rafaela que decíamos Chatarra. Estaba en el 6. Chatarra no hablaba nunca. Solamente cantaba una canción que ahora no me acuerdo cómo era, pero siempre cantaba la misma canción y y yo siempre se la pedía. No sé, porque me gustaba mucho cómo cantaba, ¿viste? O porque era lo único que él sabía. Pero cantaba esa canción. Y empecé a dar clases de fotografía por la ventana y qué sé yo, de lo que era el revelado, lo que era la película, la sensibilidad, el diafragma, qué sé yo, todas esas cosas que uno sabía. Bueno, y pasó el tiempo, salimos a Libertad y hace como, no sé, 15 años me llama una persona de Rafaela. Soy yo, de Orellana. Así es. Soy Chatarra, me dice. Yo siempre me acuerdo de las clases de fotografía tuyas. Ahora hago fotografía en Rafaela, soy fotógrafo. ¿Qué tal? Y tenía un problema porque había empezado a hacer el video en esa época, o empezaba a hacer, digo, tengo un problema con el video, ¿viste? Yo también estoy haciendo el video y quiero ver cómo puedo hacer para pasar un Super 8 video. Entonces le expliqué todo, cómo se podía hacer, y que yo ya lo hacía yo en Santa Fe. Oh, gracias, gracias. Nunca más lo vi, ¿viste? Pero mirá lo que son las cosas, ¿sí? ¿Sabes cuánto? Bueno, y yo creo que eso es todo por ahora, porque yo estoy aburrido ya. No, está bien. Yo me aburrí.
digamos que ese miedo del cual vos te acordás, que lo fuiste superando con el tiempo, Coronda te ayudó mucho. Sí. Coronda nos permitió vivir. Yo creo que nos permitió vivir. Yo creo que si no hubiese sido Coronda, como fue Coronda, como fuimos nosotros en Coronda, hubiese habido mucho más suicidios, como hubo en otros lados. Yo creo que eso lo hizo que podríamos primero sobrevivir. Y después, digamos, yo cuando llegué a Coronda, había un traslado, me llevaron de la cuarta, después del hospital que aumenté los 30 kilos que había perdido, me llevaron a la cuarta y me sacaron una foto. Por eso la foto que está en el archivo, estoy tan lindo, gordito, no me la sacaron antes. Bueno, en ese traslado creo que fui con el pelado Villarreal, que lo habían traído, no sé si estaba el fantasma, me parece. Creo que también estaba. Bueno, y al único que lo mandan en Coronda a la tercera planta fue a mí, ¿no? Yo cuando vi eso, bueno, está descrito un poco en el libro eso, que me reciben los guardias y me cagan a palo, ¿viste? Acá no se puede hacer nada, está todo prohibido, usted cállese, dígame jefe, sí jefe, otra piña, ¿y por qué ahora? Porque que aprendan, sí. Bueno, y tenía un miedo bárbaro. Yo venía, también que te había tenido los 2 meses del hospital, que ahí lo del hospital en general fue bueno, porque lo conocía a Patricio Mancilla, ¿no? Entonces Patricio, que había estado con hepatitis, lo habían operado ahí, porque la sala policial, yo en principio el primer mes, más 40 días, estuve aislado en la sala policial solo. Que ahí fue cuando, estando en una piecita solo, que escucho que mi mamá viene a la reja y pregunta por mí. Estoy buscando a mi hijo, José, ese tú, y yo. No, señor, acá no está. No, si me dijeron que estaba acá, porque yo había sacado un mensaje por un enfermero, que primero no me lo sacó, después llamé a otro enfermero, que me atendían por esto. El médico me mandó en cana. Viene el policía, cuando me manda en cana el médico, me dice, que sea la última vez que usted saca un mensaje con un civil y qué sé yo. Después, yo insistí porque yo quería que sepan dónde estaba. Mi familia quería saber, que sepan. Entonces intento con un enfermero, me manda en cana también, insisto con otro enfermero. Y el otro saca el mensaje, que era el negro no sé cuándo. Yo en un momento averigué el apellido, pero ese tipo, bárbaro. Y ahí mi mamá se enteró, no, si me dijeron que está acá, no, sí, acá no está. Y mi mamá se fue. Hasta que después volvió, a los 10 días volvió. Y yo ya estaba en la sala grande ya. Una sala que ahora no existe más. Estuve en la sala policial para hacer la foto esa que hice del coso de mi mamá. Hasta los recuerdos te acuerdas en este país. Nada que ver, hicieron celdas. Antes había una sala grande con cama una al lado de otra. Era una cosa maravillosa. Maravillosa porque podías conversar y tenía alguien al lado y veía, qué sé yo. Y ahí conocí a Patricio, que más o menos me explicó lo que era la situación en Coronda. Ahí más o menos me describió la celda, cómo era, me describió que no había mucho recreo, todo lo que iba a pasar, ¿viste? Entonces eso más o menos me fue, ¿viste? Después estuve con un muchacho que estaba al lado de mi cama ahí, que era delincuente común. Me dijo, no, dice, vos con... Era de Coronda también, pero de común. Me dijo, no, vos con tus compañeros, cuando estés con ellos vas a ver lo que es, son maravillosos. Yo me dijo. También me encontré con el hermano de Reutemann, el Riquito, que el Riquito estaba detenido ahí porque le había pegado a la mujer. La había cagado a palo. Y se había inventado una flebitis, y entonces después yo estaba ahí en la sala. Si no tenía que estar, no en Coronda, pero en Las Flores por lo menos. Y lo iba a visitar una novia que tenía él. O sea, le había pegado a la mujer y lo iba a visitar la novia. Y la novia le llevaba golosina, bombones, qué sé yo. Enriquito Reutemann, como te dije, ¿no? Bien. Y de noche escuchábamos con el Rosarino, el común que estaba al lado mío, escuchábamos ruido así en la cama de él. Digo yo, qué cosa rara que sea ese ruido. Hijo de puta, se comía los bombones de noche para no convidar. Los bombones se comían. Y la historia que contaba el hijo de su puta madre, alababa a su hermano, pero no lo entendía, ¿viste? No entendía que
su hermano Carlos Alberto en los grandes premios, que él lo acompañaba, porque no lo invitaban, él lo acompañaba porque no lo quería nadie ese tipo, ni lo de la Fórmula 1 lo quería. El Carlos Alberto iba y le daban regalos, ¿viste? Una copa de esto, qué sé yo, o una caja de algo, y él no, su hermano no agarraba nada, todo lo agarraba él, todo lo que él rechazaba. No entendía a su hermano por qué rechazaba los regalos. No puede ser. Entonces le agarraba todo. Creo que ese tipo fue diputado después. Me parece que... No, pero tuvo cargos de privilegio conseguidos por la familia. Ajá. Bueno, y entonces esa vida del hospital me abrió un poco, pero estando con Onda, cuando llego, el primer día que me cagan a palo y yo me tiran en una celda solo ahí, y cuento la baldosa, había 16 por 8, no sé cuánto estaba la pileta y el inodoro, ¿viste? Y la ventana. Digo yo, acá voy a pasar 4 años de mi vida, la concha de la lora, dije yo, ¿viste? Estaba mal, porque me habían dicho en la tortura, vos 4 años mínimo. Tuve 4 y medio, no le erraron. Bueno, no erraron mucho, podía haber sido 3 y medio. Y escucho que bajan la ventanita, ¿no? Y una voz, una carita y una voz me dice, ¿qué fumaba? ¿Rubio o negro? Negro, negro. Todavía fumaba eso. Bueno, cierra la ventanita, todo silencioso. Y al rato baja la ventanita y me tira unos cigarrillos armados, ¿viste? Y unos fósforos cortados, ¿viste? Cierro la ventanita y me pongo a tratar de encender ese cigarrillo armado. Vos fumabas también, Luis, ¿no? Vos fumabas, en una época fumabas particulares, pero ahí fumaba armado. Y después lo armado, de lo que sea. Claro. No tiene cara de fumador, ¿viste? No. Así que quise prender porque los fósforos eran de cera, cabecita de cera, cortado en 4, a veces en 3 o 4, depende de como la gilet que tuvieses. Era prender y se apagaba. Para prender el primer cigarrillo creo que gasté todos los fosforitos, los pedazos de fósforo que me habían dado, hasta que logré encender. Bueno, prendí el pucho y dije, bueno, empecé a escuchar voces por la ventana. Ahí uno me dice, abrí la ventana que no hay problema, y yo abro la ventana y me dice, ¿quién llegó nuevo? ¿Quién hay nuevo ahí? No sé, escuché algo como Satur. Ah, como el taxista, ¿te acuerdas que estaba Claudio Satur? Claudio... no. Rolando Rivas. Rolando Rivas, porque ahí me pusieron Rolando. El primer seudónimo que tuve, bueno, vamos a llamarlo Rolando por Rivas, dice. Y fue Rolando. Y abajo, yo estaba en la tercera planta, que era una embola la tercera planta, porque la ventanita era una ventanita nieva. Por el segundo creo que estaba el negro Tito y me dice, te dábamos por muerto, que yo que no supimos nada más de vos, de Rosario luego. ¿Y qué hace acá? Me dice. Que digo, ¿y vos qué hace acá? Le digo. Y dice, no, vine a ver comer y me quedé. Empezaban los chistes así en la ventana, ¿viste? Bueno, era un mundo que empezaba. Y fíjate lo que son las cosas taradas de esta vida, ¿no? Ahí entendí, digamos, ahí ya creo que ya me di cuenta que solo no iba a ningún lado, ¿viste? Porque uno se puede pensar, ¿viste? Puta, ¿qué voy a hacer solo acá? Ya solo no va a ningún lado, tenés que juntarte con el que está abajo, al lado de yo. Y los cigarrillos y los fósforos, eso realmente ahí era una cosa que al instante, esa forma, digamos, de organización, de solidaridad, digamos. Bueno, el tipo que me dio los cigarrillos, que en ese momento era el faginero, fue mi celador en primero y segundo año de la escuela industrial. O sea, me cuidaba en la escuela y me cuidó adentro. Mainardi. Ah, Mainardi. Era, sí. O sea, yo no lo podía creer. Digo, ¿qué hace vos acá? Cuando se podía hablar, ¿qué hace? Y nada, estoy acá. Él no estuvo mucho, hasta un año y medio. Que era compañero de otro muchacho, Gonzebati, ¿te acuerdas? Que murió. Sí. Y era de la FIA. Era de la FIA, claro.
Así que mi celador me estaba cuidando en mi cárcel. Bueno. Una última pregunta. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Enzo? No recuerdo la última vez. La última vez de Enzo no recuerdo. Pero tiene que haber sido cuando se estaba yendo a Buenos Aires, una cosa así. No, yo Enzo ya lo había dejado de ver. Otra cosa que me dio mucho por las pelotas, en la tortura, me preguntan por Enzo. A mí me detiene, estamos hablando de mayo del 77. Enzo desaparece en agosto del 77. Lo desaparecen en Cipolletti, Río Negro, que yo nunca supe que estuvo ahí, que estaba ahí. Y el tipo que me hace la pregunta en la tortura, picañado, dice: ¿qué sabés de Enzo Lauroni? Le digo, le dije la verdad. No sé, hace tiempo que no lo veo. Hace mucho tiempo que no lo veo. No sé qué de la vida de él. El tipo que preguntaba, o era un amigo del barrio, del Parque Garay, o era alguien de la escuela industrial. Porque por la forma que me hizo la pregunta, creo que me hizo dos preguntas. Algo de la escuela o algo del barrio, no me acuerdo ahora. Que el tipo nos conocía a nosotros dos. Siempre quise saber quién es ese hijo de puta y tuve muchas, pero una vez increpé a uno que podía ser de la escuela porque tenía pinta de ser medio de los servicios, pero no creo que haya sido él. Pero siempre me quedó esa puta duda que nunca la pude resolver. Pero no, ya hacía mucho que no lo veía eso. Del 77, calculá, en el 70 eso terminó la escuela y yo lo habré visto, sí, 70, o sea, hacía mucho que no lo veía, pero no me acuerdo la última vez. Sí me acuerdo de la última vez que lo vi a Gabriel de Benedetti, que era muy amigo mío. Gabriel es de Benedetti. Gabriel estudiaba conmigo, fue uno de los pocos que terminó también, no se recibió. No se alcanzó, no rindió la última materia, que fuimos al bachillerato en la escuela industrial. Nosotros dos, como no nos gustaban las carreras técnicas, él estaba en primero F, yo estaba en primero E. Entonces cuando llegamos a cuarto, hicimos el ciclo básico de escuela industrial, donde hicimos toda esta militancia, donde conocimos toda esta gente, y después fuimos al bachillerato, que Gabriel siguió militando. Y me acuerdo que yo estando ahí en la época de la miseria, que vivíamos en esa casa por barrio Liceo, de haber sido el 71, 72, nos fue a visitar a Gabriel. Esa fue la última vez que lo vi. Después de eso hizo, creo que fue Azul, que lo meten en Gana ahí, o Sanidad, uno de los dos, yo lo confundo por ahí. Después de ahí estuvo preso siempre hasta que se suicidó en Rawson. De ese sí me acuerdo la última vez, pero vos sabés que de eso no me acuerdo cuál fue la última vez. Qué buena pregunta, porque debería saber cuál fue la última vez. Yo ahora estuve haciendo un trabajo sobre eso, que voy a hacer un libro, sobre un poco la historia de él, de Mónica. Y originalmente iba a ser un video, que por ahí los puedo llegar a hacer, pero tengo muchas entrevistas ya hechas y me va a posibilitar, digamos, va a ser un libro más que nada de recuerdos y fotos de él, de nuestra. Creo que va a estar bueno porque creo que se lo merece. A mí me da un poco el amigo desaparecido, me da muy mal, me pega mal. La otra vez me mandaron un DVD de una declaración de un muchacho que fue montonero, que es de la bancaria de Buenos Aires, Castillo, que prácticamente mano derecha del que está ahora de Pegape, el de la bancaria, que era radical. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no importa.
para que vea la declaración de él ante el juicio en la ESMA, ¿no? Veo toda la declaración de él, que dura como 2 o 3 horas, me acuerdo, y después aparece una mujer que hace la declaración también. Y esa mujer, en un momento de su declaración, dice que en la ESMA pasaron un tiempo un italiano y su señora. Y el italiano estaba muy golpeado, muy mal, estaba muy torturado. Ese fue el último dato que tenemos de Enzo, que lo tenemos nosotros y por supuesto la familia. Después de ahí, aparentemente lo llevan a Chaco de vuelta, porque originalmente Enzo va de Santa Fe a Buenos Aires, de Buenos Aires a Chaco, donde trabaja mucho tiempo, y de Chaco a Cipolletti, donde Cipolletti tenía una empresa legal, decía Enzo Lauroni, construcciones, con la camioneta, todo, o sea que él, según recogí y después de datos, ya había dejado la militancia en el PRT. Enzo siempre fue una persona, por más que por ahí en la adolescencia un poco estaba vinculada con la Revolución Permanente, Trotsky, el Foco y el Che Guevara, a lo último él se había hecho prácticamente un militante del movimiento obrero. Su figura era Agustín Tosco, digamos, fundamentalmente. Él integró, digamos, lo que era el FAS en esa época. Y según me dicen la hermana de Mónica, él había abandonado la militancia en el PRT, pero bueno, evidentemente... y eso son cosas que yo alguna vez me gustaría negociar con la fuerza represiva. Digo, digan qué hicieron, por favor, digan, no lo vamos a meter más en cara, no lo vamos a hacer más juicio, pero queremos saber qué hicieron, porque realmente Enzo tenía contra 27 años. Estuve con los hijos de Enzo. Bueno, tengo toda una historia que es aparte, después vamos a ver si la ponemos en el libro, ¿no? Pero... Bueno, te pregunto, la fotografía, además de una vocación y un trabajo, ha sido una herramienta de militancia desde el principio. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y sobre todo porque creo que la fotografía te abre todo un panorama documental, de documentar la realidad, y la realidad, digamos, es lo que vemos, ¿no? Es lo que vemos. Por más que uno hace todo tipo de fotografía, qué sé yo, desde desnudo hasta flores naciendo, abejitas divando, atardecer, amanecer, pero sí, yo creo que toda la parte mía del Instituto de Cine también tuvo que ver también con eso, digamos, con el documento fotográfico y la fuerza que puede llegar a tener la fotografía como comunicación, con divulgación de ideas. Yo creo que después fue, bueno, ahora son los medios que hacen todo, pero sí, yo creo que sí, el momento fotográfico para mí fue muy importante. Sí. El instante ahí. Sí. El instante que queda marcado. Sí, la fotografía por ahí es increíble. Y yo tuve mala suerte con la fotografía. Vos calculás, cuando yo tenía el laboratorio fotográfico ahí en la agencia de PRODE, cuando me detienen, me llevan todo el archivo fotográfico. Yo en este momento debería tener la historia fotográfica de Santa Fe, más o menos. Si yo empecé a sacar fotos a los 17 años. 15, 17 años. La primera foto que saqué fue a mi hermano, una foto hermosísima. Se llama Atone, que ganó un concurso. Ya de chico, viste, pero una foto muy buena. Atone, porque se llama Atone mi hermano. Yo le puse Atone, porque siempre me rompía la bola. Atone mamo. Entonces quedó Atone.
Y bueno, después se le quedó eso, es un cabezón de aquello. Vivíamos acá a una cuadra del parque. Y empecé a sacarle fotos a él. Esa foto estaba muy buena. Es todo en historia, blanco y negro, el rollo, ¿viste? Es todo un rollo que uno también tiene, ¿viste? Que ahora presenté, no sé si va a andar, presenté un proyecto de hacer fotografía, volver a la vieja fotografía para entender la fotografía actual con revelado y todo, ¿viste? Tengo todo para hacerlo. Así que capaz que sea una de las pocas últimas cosas que haga en mi vida. Pero bueno, no sé. Pero bueno, dentro de todo creo que tenemos que estar agradecidos porque estamos vivos y podemos contar algunas cosas, pero a mí lo de los desaparecidos yo también creo que es una cosa, no sé si es miedo, pero más que nada es, ¿viste? Es saber los últimos momentos, ¿viste? Los últimos instantes. Y las cosas que pasaban en este país no se pueden realmente, yo no sé si se pueden catalogar. O sea, los campos de concentración y las cámaras de gas fueron espantosas, pero tirar un tipo de un avión, mamma mía, qué mente, qué hijo de puta. No puede ser un ser humano que haya hecho eso, ¿viste? Bueno, ya estoy estudiando filosofía, todo esto tiene que ver. Está bien. Basta, ¿no? Sí. Basta. Gracias. No, Gracias. Bueno, capaz que sirva para algo. Seguramente.